Nunca he contado esta historia a nadie con tanto detalle. Tal vez porque ni siquiera yo tengo una explicación lógica de lo que me pasó esa noche. Todo esto ocurrió en 2019. En ese tiempo, trabajaba para una pequeña empresa de seguridad privada. La mayoría de mis tareas eran turnos nocturnos. Edificios abandonados, plazas en construcción y fábricas cerradas. Sinceramente, nunca tuve problema con el turno de noche. Los turnos nocturnos eran bastante tranquilos, sin jefes, sin clientes, solo yo, mi silla y mi café. Hasta la noche que lo cambió todo. Esa noche me asignaron una nueva ubicación, muy lejos de la ciudad. Una antigua fábrica textil, cerrada desde hacía 8 años. La empresa solo dijo que algunas personas habían intentado entrar. Necesitaban un guardia temporal. Mi trabajo era simple: mantener la puerta principal cerrada y hacer una ronda cada 2 horas para que nadie pudiera entrar. Llegué allí a las 10 de la noche. La puerta estaba completamente oxidada, pero la cerradura era completamente nueva. Dentro el lugar era enorme. Galpones vacíos, ventanas rotas y un aire extrañamente frío. Coloqué mi silla cerca de la puerta. Dejé mi linterna y mi teléfono a un lado y pensé, esta noche pasará fácilmente. No sabía que alguien me esperaba allí. Al principio, todo normal. Pero después de un rato, sentí un leve sonido, como pasos. Miré alrededor, pero no había nadie. Me dije a mí mismo que era un edificio viejo, tal vez el viento o algún animal, y regresé a la puerta. Alrededor de las 12:30 a.m., mi walkie-talkie se encendió de repente. Solo ruido estático. Presioné el botón. «Control, ¿hay alguien ahí?» No hubo respuesta. El estático se detuvo. Se sintió extraño, pero lo ignoré. Alrededor de la 1:10 a.m., mientras usaba mi teléfono, volví a escuchar pasos. Esta vez el sonido era claro, lento, pesado, como si alguien bajara las escaleras. Tomé mi linterna y grité, «¿Quién está ahí?» No hubo respuesta. La luz de la linterna solo mostraba paredes viejas y polvo. Revisé toda la fábrica. No había nadie. Pero cuando regresé a la puerta, mi silla se había movido de lugar. Estaba seguro de haberla dejado recta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me dije que solo era mi imaginación y me senté de nuevo. A las 2 a.m., mi café ya se había terminado. El sueño se acercaba lentamente. Estaba sentado en la silla cuando de repente sentí que alguien estaba justo detrás de mí. Me giré, nada. Pero tan pronto como volví a mirar adelante, el aire se volvió helado. Entonces, una voz, justo junto a mi oído, suave, susurrando, «Estás muerto. Eres nuevo aquí». Salté de la silla. Moví la linterna por todos lados. «¿Quién está?», grité. «¿Quién está ahí?». Nadie. Nada. Todo mi cuerpo estaba en alerta. Intenté llamar a la sala de control. Sin señal. Casi cero. Estaba aterrorizado. Decidí no moverme de la puerta pase lo que pase. Alrededor de las 3 a.m. tuve que ir al baño. Dentro de la fábrica había un pequeño baño para el personal. Sabía que entrar era mala idea, pero no tenía otra opción. Mientras caminaba por el pasillo, las luces comenzaron a parpadear, lo cual no tenía sentido. No había electricidad. En la puerta del baño había algo escrito: «El personal del turno nocturno no tiene permitido entrar». Nunca lo había visto antes. Me giré hacia la salida y mi respiración se detuvo. Alguien estaba parado cerca de la puerta. Una sombra alta, perfectamente quieta. Apunté mi linterna hacia ella. La sombra desapareció. Corrí afuera. Hasta las 4 a.m. me quedé cerca de la puerta. Ni siquiera pude sentarme en la silla. Alrededor de las 5 a.m., cuando el cielo comenzaba a iluminarse, vi algo en las escaleras. Huellas de zapatos antiguos. No eran mías. Tan pronto como terminó mi turno, fui directo a la oficina y renuncié.
El gerente solo dijo una cosa: no eres el primer guardia que deja este lugar después de una sola noche. Pregunté: ¿qué pasó con los otros guardias que estuvieron allí? Bajó la cabeza y dijo: algunos huyeron como tú, y 2 guardias nunca regresaron de esa fábrica. Incluso hoy, cuando siento a alguien respirando suavemente cerca de mi oído por la noche, recuerdo esa fábrica y pienso, tal vez está todavía allí, trabajando en el turno nocturno.